La observancia de la ley o el obedecer la ley como medio de salvación es el conflicto que existe entre los Gálatas. Pablo les escribe tratando de hacerlos regresar y darse cuenta que han recibido el poder del Espíritu Santo y han recibido la gracia y la salvación de parte de Dios, no por las obras que ellos habían hecho, ni tampoco por los méritos propios habían alcanzado las bendiciones de parte de Dios. Pablo les está escribiendo a los Gálatas y pareciera que hay una situación actual en nuestro tiempo, donde pareciera que nosotros pudiéramos ganarnos la salvación a través de nuestras obras. Pablo les está diciendo a los Gálatas, ¿quién los ha persuadido? ¿Quién los regresó? ¿Quién les hizo volver atrás? Están guardando fechas, están guardando días, están guardando lunas nuevas y creen que las fiestas son los que los están salvando. Pablo escribe en el capítulo 1 de la carta de los Gálatas, que como bien hemos dicho anteriormente, inicialmente la palabra de Dios, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, no lo dividió en primer capítulo, segundo y tercero, sino que eran cartas del hombre que les había hablado la palabra, que los estaba pastoreando, que los estaba guiando. Eran cartas muy normales, eran cartas muy personales, de un hombre que conocía el contexto al cual se estaban enfrentando los Gálatas. Qué maravilloso es el Señor, que nos permite hacer cosas muchas veces cotidianas, pero que no sabemos de qué manera puedan trascender. Quizá una palabra, quizá un abrazo, una mano en el hombro de alguien, quizá un detalle al servir la comida, al tender la cama. De cuántas cosas tan cotidianas podemos hablar y que el Señor puede utilizar para sembrar algo bueno en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestros hijos. Pero así es Dios, usa lo pequeño para hacer cosas grandes. Día tras día el Señor nos muestra su gracia, su amor y su misericordia. Y no es por nuestras obras, no es por nuestras acciones, es simplemente porque Él ha decidido hacerlo así. Pablo les escribe a los Gálatas y en nuestro tiempo podemos leer el capítulo 1 en el versículo 6. Dice Pablo, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y Pablo aclara y dice, no es que haya otro evangelio, pero sí hay algunas personas que andan disfrazadas de conocimiento y de sabiduría, pero los están desviando del conocimiento de la verdad. Dice Pablo, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Pablo dice, se van a levantar algunos y van a pensar que están haciendo bien porque hablan de mucha piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Eso le escribe Pablo a Timoteo. Y aquí en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo les está hablando muy fuerte a los Gálatas. Y dice en el versículo 10, busco con esto ganarme la aprobación humana o la de Dios. Y Pablo hace una pregunta, ¿piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo está poniendo y definiendo su postura. No estoy escribiendo esto para agradar a nadie, simplemente para hacerles ver que están en un error al creer que su salvación depende de todo aquello que ustedes hagan o dejen de hacer. Quiero que sepan, hermanos, dice Pablo, que lo que yo predico no es de intervención humana. Sin lugar a dudas, la carta de Pablo a los Gálatas es la que nos da más la historia o nos habla más de su persona, de cómo fue llamado. Cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, dice la Biblia que pasaron 14 años para que Pablo fuera el apóstol Pablo que nosotros conocemos. Si el Señor te ha dado una promesa, ha puesto una palabra y te ha dado un ministerio, no te desesperes, no te preocupes. Muchas veces quisiéramos que el llamado del Señor se cumpliera en 2 días a la semana y queremos pasar por alto cualquier autoridad en la iglesia. No, esto no es así. Dios no trabaja de esa manera. Dios primeramente va a estar formando tu carácter, va a estar moldeando tu vida de la manera que sea más agradable delante de Él y delante de las personas. Dice la Biblia, nos dice Pablo, que después de 3 años de haber tenido este encuentro, subió a Jerusalén, después de haber estado en Damasco, de haber estado en Arabia, y después de estos 5 años, fue a ver a Pedro, duró 15 días con él, y dice en el versículo 19, también miré a Jacobo, el hermano del Señor. Más tarde me fui a Siria y a Cilicia, y en Judea, dice Pablo, las iglesias no me conocían. El versículo 1 del capítulo 2 dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fui en obediencia a una revelación, dice Pablo, y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Pero dice Pablo, a pesar de que estaba con todos estos hombres judíos igual que Pablo,
como lo eran Pedro, como lo era Jacobo, como lo era Juan, a los cuales Jesús llamó y preparó como sus apóstoles, Pablo dice, cuando vinimos nosotros, Bernabé y Tito, ni siquiera Tito, que era griego, fue obligado a ser circuncidado, sino al contrario, dice Pablo, se nos dio la mano en señal de aprobación y entendieron, o entendimos, dice Pablo, que yo era un apóstol enviado a los gentiles y que ellos iban a predicar a los judíos. Pero era tan fuerte, era tan arraigado el pensamiento de guardar la ley, que dice Pablo en el capítulo 2, que cuando Pablo, Pedro y algunos otros apóstoles estaban conviviendo con los Gálatas, comían con ellos, disfrutaban con ellos, pero al llegar ciertos judíos o representantes de Jacobo que venían de Jerusalén, Pedro se empezó a hacer como ellos, olvidando que ya había comido con los gentiles. El peligro del ascetismo. El ascetismo es la abstención de alimentos, de bebidas o de ir a ciertos lugares. Es que nos puede llevar a un legalismo. El legalismo simplemente es el hecho de pensar de que nosotros podemos obrar más allá de la gracia de Dios. Es decir, el legalismo te lleva a pensar que tú eres santo y eres justificado por las cosas que haces o por las cosas que dejas de hacer. Te abstienes de comer algo, te abstienes de tomar algo, te abstienes de ir a cierto lugar y consideras que tu santidad es más grande que la de otras personas. Pablo ataca eso y le dice a Pedro, dice Pablo que le llamó la atención a Pedro y a Bernabé y les dijo, ¿cómo nosotros, siendo judíos, hemos vivido toda la vida agradando al Señor y nos hemos dado cuenta que la justificación no viene por la ley, porque ahora vamos a obligar a los gentiles a vivir bajo el judaísmo? Nos hemos convertido a Cristo, no nos hemos convertido al judaísmo. No nos hemos convertido a las prácticas de los judíos, nos hemos convertido a las prácticas bíblicas, a los principios que el Espíritu Santo dejó plasmada en la palabra del Señor. En el versículo 16, Pablo dice, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Y pareciera que todas las religiones conducen a Dios, pero no es así. La mayoría de las religiones te llevan a abstenerte de alimentos, de comidas, a guardar días, a guardar fiestas, y te meten en un sistema religioso, valga la redundancia. Pero esto no te salva. Pertenezco a una iglesia, pertenezco a una denominación y sirvo a Dios a través de ella. Sin embargo, las ordenanzas de la denominación no me han dado la salvación. El único que puede dar salvación al hombre y a la mujer, a todo el ser humano, es Jesús de Nazaret, y sus méritos son mucho más grandes que los nuestros. Y si creemos que Cristo nos ha justificado delante del Padre, entonces las obras de la ley ya no cuentan. Pablo es lo que está diciendo, hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Vuelve a decir en el capítulo 3, versículo 11, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque si la gente fuera justificada mediante la ley, no hubiera sido necesario el sacrificio de Cristo. Sin embargo, la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido a Abraham y a los patriarcas se les conceda a los que creen. Y la promesa para Abraham fue, en ti serán salvas, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿En quién y a través de quién? A través de tu descendencia. Pablo está hablando acerca de lo hermoso que es la justificación por la fe y no por las obras. En este tiempo pareciera que queremos regresar a las prácticas judías y pensamos que si danzamos de tal manera, que si guardamos tal día, si no comemos tal alimento, estamos agradando más a Dios, cuando se nos olvida que el mensaje inicial y principal es que nosotros no vivimos bajo la ley, sino justificados por la gracia, la justicia y la perfección de Cristo. Pablo dice, ¿por qué ya no peco? Porque he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice Pablo. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Escucha, Pablo dice, lo que vivo en el cuerpo, no lo que vivo en el espíritu. Pablo dice, lo que la gente puede ver en mí, lo que la gente puede escuchar de mí, lo que la gente sabe de mí, eso, lo que es visible a todos los que me rodean, eso es lo que vivo en Cristo. Ya no vivo para el pecado y la gente lo sabe.
Quizás ya no tomas esas bebidas, quizás ya no eres dependiente de esas sustancias, quizás ya saliste de la drogadicción, quizás has cambiado tu forma de vestir, tu forma de hablar, pero eso no te ha justificado. Eso es consecuencia de la obra perfecta que Cristo ha hecho en tu vida. No dejes de ver a Cristo como la fuente de todo tu cambio, porque no es tu decisión. No hay voluntad humana que pueda vencer el pecado. El único que puede vencer el pecado es Jesús de Nazaret, y lo derrotó cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Él te ama tanto que murió en la cruz del Calvario para que tú fueras distinto. Nunca creas que tú eres más fuerte que la gracia de Dios. El Señor te ha sostenido y lo seguirá haciendo. El capítulo 4, versículo 7, el capítulo 4, versículo 6 nos dice: hemos recibido en nuestros corazones, por parte de Dios, a través de su Hijo, hemos recibido el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Podemos clamar a Dios y decirle: papito. No tengo que hacer méritos para que me ame papá, Él me ama. No tengo que mostrarle tanto esfuerzo para que haga algo por mí, Él me ama. Las situaciones difíciles o complicadas no tienen que ver con el estado de ánimo de Dios. Él te ama. Y muchas veces vamos a pasar por complicaciones o vamos a pasar por situaciones tan difíciles que creemos que Él no está con nosotros. Él está contigo. Dice la Biblia que el Señor, cuando nosotros reconocemos la justicia de Cristo, que es suficiente para perdonarnos, y con su sangre preciosa Él lava nuestro corazón después de haberle pedido perdón y arrepentido de nuestras maldades, recibimos el Espíritu de Él, el Espíritu de Hijo, y le podemos decir: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero de todas las promesas que tienes. La vida de Pablo, el apóstol Pablo, no era una vida fácil. Dice la palabra del Señor, él sigue hablando en el capítulo 4 y dice: la primera vez que les prediqué a causa de una enfermedad. Pablo llegó enfermo a Galacia y a través de ese medio él empezó a predicarles a los Gálatas. Es decir, Dios te puede usar en la abundancia y también en la escasez. Dios te puede usar cuando estás sano y también cuando estás enfermo. Para Dios no hay imposible. Él usa las circunstancias para su gloria y quiere usar tu vida para su gloria. Pero deja de creer que es tu esfuerzo el que te está sosteniendo. Si has mejorado, si has cambiado, si has avanzado, no es por tu fuerza, es por la gracia de Dios que te sostiene. Y si has sido justificado, no son por tus buenas acciones. Has sido justificado porque Cristo ha sido perfecto, es perfecto, y su obediencia nos justifica delante de Él cuando lo aceptamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor despierte hambre por su palabra y sed por su presencia. Que Dios te bendiga cada día más y recuerda, es Dios el que te sostiene.